esta segunda clase vamos a observar o vamos a ver toda la patología prácticamente ósea que no tiene nada que ver con origen odontogénico, tanto tumoral como pseudotumoral y quística. Acá les hicimos un pequeño glosario de la temática de la clase, así se van ubicando de acuerdo a cómo están clasificadas estas lesiones. El primer ejemplo es el osteoma, como un tumor benigno de huesos maxilares, que es exclusivo, de hecho, de los huesos maxilares y del macizo craneofacial. Luego el segundo grupo son las lesiones fibrosas benignas, y el tercero son las lesiones gigantocelulares y los quistes óseos. Y por último vamos a ver que si bien no es una patología de tejido óseo, tiene una presentación particular que es intraósea y es el hemangioma. Esto para que se vayan organizando en todas las patologías que vamos a ver hoy. Arrancamos entonces con el osteoma, que es un tumor benigno compuesto por tejido óseo completamente maduro. Como les dije, una patología que es exclusiva de los huesos craneofaciales. Es muy poco frecuente, se diagnostica generalmente entre la tercera y cuarta década de vida. Tiene dos presentaciones, son la periférica y la central. Generalmente el periférico afecta las zonas del cóndilo y el borde de la basal, y el central generalmente aparece en zona de cavidad nasal, órbitas y senos frontales. Suele ser una lesión única, pero también pueden presentarse como lesiones múltiples. Generalmente están asociados a los casos de síndromes de Gardner, donde es un trastorno autosómico dominante, donde también hay poliposis intestinal y múltiples tumores en tejidos blandos, no solo en tejidos óseos. Tiene una ligera predilección por el sexo masculino. Radiográfica y clínicamente, los osteomas en general tienen un crecimiento lento y de tipo expansivo que suele ser asintomático y pasa prácticamente desapercibido en sus primeras etapas. Los periféricos, por supuesto, van a ser las lesiones que primero se van a notar porque generan esa superficie o ese relieve sobre la superficie del tejido óseo, principalmente el maxilar. Acá se ve cómo hay una masa radiodensa bien definida que se continúa con la basal mandibular y se proyecta hacia el exterior, haciendo un cambio de volumen también a nivel de los tejidos blandos. Los osteomas centrales generalmente se diagnostican por un hallazgo radiográfico, salvo que tengan un crecimiento lo suficientemente grande como para generar un relieve o compresión de estructuras blandas como, no sé, los globos oculares, o también pueden generar compresión de fosas nasales, y desde ahí se hace el diagnóstico, más que todo por un hallazgo radiográfico. Las lesiones no son muy grandes, tienen alrededor de 2 centímetros de diámetro, como en términos generales. Ven que en esta imagen 3D, la superficie del osteoma periférico tiene prácticamente la misma apariencia que tiene el resto del hueso. Este es un ejemplo de un osteoma central, el mismo frontal, que hace una proyección hacia la cavidad orbitaria, y en este caso se diagnosticó precisamente porque hace relieve en el párpado móvil y desplazaba un poco el globo ocular. Y este es un ejemplo de cómo serían los múltiples osteomas, tanto en maxilar como en el resto de los huesos craneofaciales, con un síndrome de Gardner. Entonces es muy poco frecuente, pero esto es característico en los pacientes con el síndrome de la poliposis intestinal familiar. Histológicamente, una vez que se realiza una toma biópsica, lo que se va a observar es un hueso completamente maduro, ya sea de tipo cortical o medular, que se continúa con el hueso normal. Esta sería la periferia del hueso normal, y la lesión se continúa totalmente con este. Prácticamente no se puede diferenciar. Pablo, te dejo el tratamiento. El tratamiento es conservador, es resección sin márgenes de seguridad, se saca la lesión. Habitualmente en los periféricos pasa eso, está prácticamente pediculado, como en el caso que vemos ahí, que sale quejema de la basal, se hace una pequeña toilette en el hueso remanente y no tiene ninguna otra complicación. Depende mucho del lugar. Yo operé uno solito que estaba mucho más vestibular hacia arriba, o sea que se le pudo hacer un abordaje intraoral, con escoplo se lo pudo sacar perfectamente.
cuando está tan abajo es muy complejo hacerlo desde la boca, y generalmente lo que se opta es por una incisión extraoral, es un abordaje extraoral. En el caso que vos mostraste, que era un central del seno frontal, en ese caso la cirugía es bastante más compleja. En ese caso hay que hacer un abordaje coronal para poder exponer toda la parte superior de la órbita, exponer el techo y desde la parte más externa hasta la interna. En ese caso sí es mucho más complejo, porque al ser resectivo vamos a tener la complicación de la desinserción del canto interno del ojo, que después hay que repararlo, y además reparar el defecto que se genera entre el techo de la órbita, el seno frontal y una posible comunicación con el endocráneo. También ahí existe una posibilidad, al hacer la resección, con generar una fístula de líquido cefalorraquídeo, que también hay que solucionar el tema. Así que generalmente, si es muy posterior, lo operamos con neurocirugía en conjunto para poder resolver el tema de la fístula de líquido cefalorraquídeo. Si es mucho más anterior y no se relaciona con la pared posterior del seno frontal, o no se relaciona con el techo de la órbita en donde se podría ingresar el endocráneo, lo hacemos nosotros en el equipo de neurocirugía. Síndrome de Gardner no operé nunca, y es lo mismo, realmente no. Que los síndromes de Gardner, a menos que haya alguna lesión que, como dijiste antes, comprima el globo o imposibilita la ventilación, o tengamos alguna secuela de esa lesión puntual, se opera esa. Obviamente no se operan todo el resto de las lesiones. Claro, no se eliminan todos. No, solo las que tengan alguna complicación. Sí. Bien, pasamos entonces a las lesiones displásicas, ¿sí? En términos generales, para todas las lesiones displásicas, cuando las lean, la etiopatogenia es la misma. La lesión causa una destrucción del hueso normal, que es reemplazado por un tejido fibroso que tiene la capacidad de producir posteriormente un tejido mineralizado, que va a mineralizar con distintos grados y que por supuesto no se va a distribuir en la forma normal que tiene un hueso. Por lo tanto, tiene propiedades físicas y mecánicas totalmente inviables, ¿sí? La displasia fibrosa se define como una anomalía esqueletal en la que el hueso normal es reemplazado por este tejido fibroso, como les había dicho. Puede afectar múltiples huesos de la economía, en ese caso se denomina poliostótica, o puede afectar un único hueso, en ese caso se denomina monostótica. Cuando hablamos de los huesos maxilares o el macizo craneofacial, pese a que por continuidad puede afectar más de un solo hueso, se sigue determinando como una displasia monostótica, y en ese caso se habla de una displasia de tipo craneofacial, pero se contempla como monostótica. Los casos de displasia fibrosa poliostótica en su mayoría suelen estar asociados al síndrome de McCourt-Albright, donde hay alteraciones cutáneas, como lo ven en la imagen. Son características de esas máculas o manchas café con leche en la piel, que generalmente respetan línea media. Los pacientes además tienen alteraciones hormonales, presentan hipogonadismo, menarquias tempranas en las niñas. Y como les decía, la monostótica, que puede ser craneofacial cuando hablamos de huesos maxilares o macizo craneofacial. Este es simplemente un ejemplo de cómo se observa todas las afecciones óseas que causan las múltiples lesiones por displasia o displasia fibrosa, tanto en este caso en huesos craneofaciales como en los huesos de la pelvis, el fémur, en el brazo, ven la deformidad que causa la lesión. Y esta es una displasia fibrosa monostótica. El sitio más afectado debe ser la parte más proximal del fémur. En cuanto al sitio de interés que nos corresponde, que sería una displasia fibrosa craneofacial, afecta principalmente el maxilar superior. Es una lesión que se diagnostica en las primeras décadas de vida y tiende a estabilizarse una vez que termina el crecimiento o el paciente hace los picos de crecimiento o de desarrollo. La lesión tiene esta imagen característica, genera expansión y la simetría, como se ve en el paciente, y ven en este corte tomográfico toda la expansión, incluso la movilidad o el desplazamiento de las piezas dentarias que genera, y tiene esta imagen
en un estadio avanzado bastante homogéneo, que se describe como imagen en vidrio esmerilado. Esa es la imagen característica de la displasia fibrosa. Y si ven, por ejemplo, en este corte, como no hay un borramiento en realidad de la cortical vestibular, porque la lesión se va continuando con el hueso normal, hasta el punto que es imposible separarla separarla, establecer un margen, un plano de clivaje entre lo que es la lesión displásica y el hueso normal. Ven que pese a la expansión, no hay como una perforación de la cortical, sino simplemente la cortical se va borrando por esa misma continuidad con la lesión. Como les decía, genera una expansión, puede generar una simetría facial, perdón, ahí me fui, y cuando afecta, además de maxilar superior, por continuidad otros huesos, puede generar también obstrucción nasal, desplazamiento del piso de órbita, complicaciones auditivas, cefaleas intensas. En esta imagen tomográfica también se ven como todo causa toda la expansión del tejido óseo, tanto del maxilar, ya que comprometió cigomático o malar, toda la expansión que genera, el desplazamiento de las piezas dentarias y cómo se mantiene esa imagen homogénea de vidrio esmerilado, como les decía. De acuerdo al estadio evolutivo que tenga la lesión, van a variar desde un estadio inicial, donde la lesión va a ser predominantemente radiolúcida, hasta cursar por distintos estadios mixtos y ser finalmente una lesión mayormente radiodensa, que es como la que se ve en la imagen. Si bien el sitio de mayor afectación es el maxilar superior, puede aparecer en casos muy esporádicos en el maxilar inferior, que es como la imagen, la radiografía cruzal que vemos en esta área. En estos casos, lo que se hace ante la sospecha de una displasia fibrosa en maxilar superior o maxilar inferior, lo que se tiene que hacer en primera instancia es evaluar si el paciente no tiene otros focos en otro hueso. Si el paciente llegara a tener una afección en el fémur, en la pelvis, en antebrazo, lo que se hace con esta lesión es, en realidad, un control radiográfico, y posteriormente Pablo les hablará del tratamiento cosmético, porque resulta innecesario corroborar, de cierta forma, si esto es una displasia fibrosa donde el paciente ya tiene un diagnóstico previo o tiene alteraciones en otros huesos, ¿sí? Si el paciente no llegase a tener lesiones en otros huesos, sí se procede como primera medida a tomar una toma biópsica. Lo ideal es hacer una punción no expirativa, como la que vimos la clase pasada en el fibroma cementosisticante. Una vez se tiene la toma biópsica, lo que se observa es un tejido fibroblástico hipercelular, y donde van apareciendo estas estructuras mineralizadas con distintos grados de mineralización. Esto sería el hueso periférico normal, y la lesión se va continuando con ese hueso periférico. Se describe que estas estructuras óseas o cemento óseas en este caso, perdón, tienen la disposición de letras chinas. En realidad nunca he visto que tengan esa forma de letras chinas, pero es como lo describe la bibliografía. ¿Tratamiento es tuyo, Pablo? Solo porque no sabes chino, por eso. Porque no sé chino todavía. Claro, ahí lo sabrías. El tratamiento, en general, en las displasias fibrosas es cosmético. En pocos casos es resectivo, como se ve en el caso de la derecha, en donde tenemos un aumento tan grande de la lesión que comprime la órbita, que comprime las estructuras orbitarias, en donde se hace un tratamiento resectivo con una maxilectomía sin conservación del piso de la órbita, y ahí se ve el cierre con un temporal, no llego, y con una prótesis. En general lo que se trata de hacer son tratamientos cosméticos, tratando de resolver el problema de la asimetría que genera el crecimiento del hueso afectado y poderle devolver la simetría en relación al lado contralateral. A menos, y tratando siempre de que sea, como vos dijiste, después de que el paciente se desarrolló y terminó su crecimiento. Si no, lo que vamos a tener probablemente es que reoperar a ese paciente varias veces. Pero si en el estadio de la enfermedad es previo, es un paciente adolescente, donde
tenemos un crecimiento que afecta la órbita, la fosa nasal, como hablamos anteriormente, bueno, se decide generalmente hacer un tratamiento resectivo previamente. Piensen que cuando hablo de resectivo no hablo de la resección total de la lesión, no se le hace como en el caso de la derecha una maxilectomía, sino que se saca porciones de la lesión para dejar una simetría con el otro lado. Y si dejó de crecer y la lesión se autolimita y no sigue creciendo, el tratamiento simplemente es conservador y cosmético. ¿Hay alguna duda con el tratamiento? Bueno, parece que no. ¿Sí? Bien. La segunda entidad displásica que veremos son las displasias cementoóseas. Esta entidad es una lesión fibrosa benigna y es exclusiva de los huesos maxilares. A diferencia de la displasia fibrosa, no aparece en otros huesos del esqueleto. Es una patología que es predominante en mujeres en la mediana edad, entre los 40 y 50 años, puede estar asociada a dientes vitales o aparecer en rebordes edénticos. Y es mucho más frecuente, sí, en maxilar inferior, sobre todo en el sector medio y posterior. Las displasias cementoóseas se diagnostican generalmente por un hallazgo radiográfico, porque suelen ser lesiones completamente asintomáticas. El paciente y prácticamente el odontólogo no las descubre hasta que no hace incluso una radiografía panorámica. Igual que la displasia fibrosa va a cursar por todos los estadios evolutivos, desde una lesión inicialmente radiolúcida, pasando por lesiones con distintos grados de radiodensidad o radiolucidez, hasta finalmente ser una lesión mayormente radiopaca. Las displasias cementóseas se van a clasificar de acuerdo a la ubicación, van a recibir un nombre específico, pero no cambia los aspectos ni radiográficos ni mucho menos los histopatológicos, siguen siendo exactamente iguales. Cuando aparece en asociación con los dientes anteroinferiores se le denomina displasia cementósea periapical. Si aparece asociada o en relación a premolares y molares del maxilar inferior, se denomina displasia cementósea focal. Cabe aclarar que la focal también puede ser, si en este caso no tuviese el molar, puedo tener la lesión si tengo el espacio de dentura. Y en los casos en que la lesión compromete más de un cuadrante en forma siempre simétrica, hablamos de una displasia cementósea florida. En estos casos sí puede presentar un mayor crecimiento y generar por expansión o por compresión de nervios, generar dolor. Generalmente estos casos debe plantearse la posibilidad de que el paciente esté tomando algún tipo de medicamento antirresortivo y plantear el diagnóstico diferencial con la osteonecrosis de maxilar asociada a medicamentos. Porque una vez que estas lesiones se infectan, tienden a tener el mismo comportamiento que un cuadro de osteonecrosis, dada la poca capacidad de reacción que tiene este hueso displásico. Si ven las imágenes, todos tienen, digamos, aspectos muy variables, que era lo que les decía. Esto es una lesión que está prácticamente radiolúcida en relación a un ápice de la pieza dentaria, que cualquiera de nosotros lo primero que plantea es una lesión de tipo inflamatorio, de tipo endodóntico, pero siempre se debe evaluar la vitalidad de la pieza dentaria, porque por lo general estas piezas dentarias suelen estar vitales. Si observamos en esta misma radiografía, vemos cómo en el premolar ya la lesión tiene otro aspecto que es radiodenso e incluso se mantiene el ligamento periodontal. En esta periapical del sector anterior se observa en los centrales un ligero ensanchamiento del ligamento periodontal, pero en los laterales como empieza a aparecer esa lesión definida y radiolúcida que perfectamente se confunde como una lesión periapical. Y muchas personas o muchos profesionales realizan un tratamiento endodóntico considerando que es una lesión de origen inflamatorio, ¿sí? Algo que es característico en las lesiones que tienen mayor radiodensidad es ese límite periférico radiolúcido que lo define, lo circunscribe, y tiene ese aspecto como motoso o algodonoso que suele describirse.
recordamos que desde el punto de vista por la ubicación y radiográfico, sí está relacionado con los incisivos inferiores, se denomina displasia cementosa periapical, el sector posterior de maxilar inferior, zona de premolares y molares o rebordes de déntulos, displasia cementosa focal, y si ocupa más de un cuadrante de forma simétrica, correspondería a un cuadro de displasia cementosa florida, que son los casos que por supuesto tienen mayor propensión a la infección. Lo ideal es que en estos casos los pacientes se controlen radiográficamente, pero ante los cuadros focales, por ejemplo, o periapicales, en donde la lesión es inicialmente radiolúcida y no puede establecerse su relación directa con la vitalidad de las piezas dentarias, se indica realizar una toma biópsica. Y se va a observar es el tejido fibroelástico que prolifera y que sintetiza esta matriz que generaliza y tiene un aspecto óseo o cemento óseo, cuando forma este tipo de estructuras más circunferenciales que se denominan cementículos. Igual que en el fibroma cementosificante y en la displasia fibrosa, todas estas estructuras se van fusionando hasta formar una gran masa de tejido mineralizado de aspecto cementóseo. Y el tratamiento, bueno, es inicialmente controlar todos los focos infecciosos por las razones que ya les expliqué, y se hace realmente control radiográfico. La lesión no tiene que removerse, porque no tiene ese crecimiento autolimitante, y si se evitan los focos infecciosos, la lesión pues es completamente compatible, digamos, con el estado de salud del paciente, salvo que esté generando compresión de estructuras nobles. Ahí me adelanta el tratamiento, Pablo, no es mucho. No, pero igual sí, en relación a sí tuve pacientes que me han llegado con displasias floridas, en donde vos los casos que mostraste también pueden ser un poquito más extendidos en la mandíbula, sí, y donde realmente post-extracciones me vinieron a ver por problemas de dolor, inflamaciones crónicas que no cicatrizaban, y el tratamiento es bastante complejo porque se comporta como un hueso necrótico y no es tan fácil poder resolver el tema del dolor, el tema inflamatorio posteriormente, el tema del cierre, porque se no granula, no hay granulación, aunque uno haga curetajes, aunque haga pequeñas resecciones del hueso remanente que esté infectado, se comporta como un hueso muerto. En ese caso, si alguna vez les toca algún paciente como esto, si tienen que hacer una extracción, hay que tener cuidado porque eso no va a cicatrizar normalmente. Que desde el punto de vista histopatológico, la lesión se esclerosa hasta el punto en que no carece de celularidad total, y por lo tanto, ante una extracción, por ejemplo, no va a tener capacidad de respuesta, y por eso es un hueso totalmente desvitalizado. Sí. Salvo esa aclaración, después sí, estaba muy bien el tratamiento que dijiste. Ajá. Bien, pasamos entonces al otro grupo de lesiones, que eran las lesiones de tipo gigantocelulares y los quistes óseos. El granuloma gigantocelular central, porque tiene una ubicación, una localización intraósea, se define como una lesión osteolítica benigna y localizada, pero que puede tener un crecimiento agresivo. Esta lesión se caracteriza porque las células que proliferan son son células gigantes de tipo osteoclastos, ¿sí? Su etiología es desconocida y la edad de aparición está alrededor de los 20 años. También una patología que tiene predilección por el sexo femenino. La localización más común que tiene el granuloma gigantocelular central es el sector anterior del maxilar superior y del maxilar inferior, siendo más frecuente en el maxilar inferior. Normalmente la lesión tiene un crecimiento lento que es asintomático, expansivo y no causa resección de las piezas dentarias. Sin embargo, como les decía, puede tener un comportamiento agresivo, y en esos casos sí genera todo el dolor, desplazamiento de las piezas, reabsorción de las piezas, y algo importante es que puede causar perforación de las corticales e invasión de los tejidos blandos.
Una vez que causa invasión de los tejidos blandos, el diagnóstico nos cambia un poco, ya deja de ser un granuloma gigantocelular de ubicación exclusiva central y pasa a ser un granuloma gigantocelular de tipo mixto, intra y extraóseo. Radiográficamente, la lesión es única, una lesión bien definida, osteolítica, que si ven en la periapical se veía muy bien, este es un caso de la cátedra de Ceci, tiene esos bordes ensacabocados que son característicos del granuloma gigantocelular central, y en este corte lo que me gusta es porque se ve la perforación que hace tanto de la tabla lingual como de la tabla vestibular, que por ahí en la radiografía panorámica no era tan clara la lesión. Con una periapical en este caso fue mucho más clara ver la lesión. Se hizo la biopsia de este paciente, de hecho la hicimos en la cátedra con Ceci, y lo que se va a observar en los granulomas gigantocelulares centrales y periféricos también, que lo vamos a ver, es que proliferan todas unas células mononucleares que pueden ser de hiperfibroblástica o mononuclear, y en la que aparecen las células gigantes multinucleadas, hacen como unos nidos o unos ovillitos, y es posible ver zonas de hemorragia, zonas de hemorragia reciente, otras de hemorragia más antigua con presencia de hemosiderina, y trabéculas óseas inmaduras de tipo reactivo. Ante el diagnóstico de un granuloma gigantocelular central, si bien es una lesión benigna, lo primero que se tiene que hacer es plantear el diagnóstico diferencial con el tumor pardo del hiperparatiroidismo. Lo vemos antes, vemos el tratamiento después, pero así sacamos el primer diagnóstico diferencial. Porque desde el punto de vista histopatológico, las dos lesiones son completamente iguales, y tienen la misma proliferación, la misma presencia de células gigantes multinucleadas, y suelen tener las mismas localizaciones. Este es el caso que les mostré de maxilar inferior, con el aumento de volumen por lingual, que era completamente depresible por la pérdida de la tabla ósea lingual, y este es un caso también de la cátedra de los residentes de la especialidad de cirugía, donde tiene una paciente edéntula en maxilar superior y tiene este aumento de volumen en relación con el reborde. Perdón. Volví. En relación con el reborde, y causa también la perforación de la tabla vestibular. En los dos casos, como les decía, la proliferación celular es exactamente la misma, pero al plantear la posibilidad de un granuloma gigantocelular, se tiene que plantear la posibilidad de un tumor pardo del hiperparatiroidismo. Y de hecho, la segunda paciente, al realizar el dosaje de paratormona, tenía unos niveles de paratormona bastante altos, si los comparamos con los valores de referencia, cosa que no pasa en los granulomas gigantocelulares centrales propios, ¿sí? En los casos del granuloma gigantocelular central, ya Pablo les va a hablar del tratamiento, que es completamente local, pero en los casos del tumor pardo del hiperparatiroidismo, el tratamiento no solo es local, sino que el paciente tiene que tratar principalmente la causa y estudiarse en forma general, porque puede, y generalmente tienden a ser lesiones en otros huesos. Ahora sí, Pablo, el tratamiento te lo dejo. No, lo primero del tratamiento es eso que dijiste. Es muy, muy importante diferenciar si es una lesión maxilar o es una lesión secundaria de un hiperparatiroidismo, que puede ser primario, secundario o terciario. Primario en relación puede ser de una adenoma de paratiroides, por eso estos pacientes tienen que estudiarse, si tienen que hacer una resonancia para ver si tiene un adenoma, y el tratamiento en ese caso es la resección de la paratiroides que lo está formando. Después se verá si es una o dos. En el caso de un secundarismo, de un hiperpara secundario, bueno, si el paciente está en diálisis, también es un antecedente que tenemos que evaluar, porque es muy habitual que estos pacientes hagan un hiperparatiroidismo por el tratamiento de diálisis y generar este tipo de lesiones. Por eso se lo sigue estudiando. Y terciario, bueno, si es eventualmente hipotalámico, hipofisiario. Eso de movida, porque en esos casos nuestro tratamiento no es quirúrgico, simplemente se lo diagnostica. Sí. ¿Se entiende? Yo he visto
incluso en congresos, presentar casos de tratamientos de este tipo de lesiones muy grandes y nunca haber evaluado el metabolismo óseo. Entonces, eso puede llevar a una iatrogenia y hasta una complicación médico-legal, porque si a un paciente le hace una resección de una maxilectomía, una porción de la mandíbula, sobre todo si hace una resección, y el tratamiento era conservador, simplemente tratando niveles hormonales, que habitualmente eso con el tiempo se va remitiendo solo, bueno, estamos en un problema. En relación a sí, las lesiones de células multinucleadas central, habitualmente es local. Se puede hacer la resección, se puede usar tratamientos con corticosteroides, que también tiene mucha eficacia. Hay distintas, ahora justo me olvidé, es la 17, me estoy poniendo muy viejo. Bueno, hay anticuerpos monoclonales específicos que evitan la reabsorción ósea, en donde el tratamiento es local con inyección de distintas soluciones monoclonales que también ayudan a la reparación, con corticosteroides lo mismo, o directamente se hace la enucleación, y como vos mostraste en una de las imágenes, en esta se hace la resección, se saca la lesión y se hace la reconstrucción del... La enucleación, para que no... La enucleación, se hace la enucleación, el curetaje, el decolaje, es de costumbre. Se hace la enucleación simple y se lo reconstruye con, en ese caso, particulado. Hay varios tipos de reconstrucción. Se puede usar con particulado de hueso heterólogo, se puede usar hueso autólogo del paciente. Si la lesión es un poquito más grande, eso ya depende del cirujano. Yo prefiero usar hueso de tibia, en donde vamos a tener un mejor control. En general los particulares de hidroxiapatita, de hueso bovino, porcino, equino, sobre todo con partículas tan grandes, tiende a infectarse fácilmente y a exponerse, sobre todo si se le pone una malla. En esos casos yo prefiero hueso particulado autólogo. Pero más allá de eso... ¿Puede hacer tratamiento de superficie acá, Paul? Sí, el único problema es que si haces tratamiento de superficie, si vos usás líquido de Carnot, sobre todo soluciones esclerosantes, vas a generar una pequeña necrosis de la superficie del hueso y no estaría indicado reconstruirlo en el momento, o no sería lo ideal. Si se puede hacer un fresado de toda la cavidad, si te queda también lugar para hacer algún tipo de fresado, y ahí sí poder reconstruirlo. Ven que acá, una vez que se sacó la lesión, esta sería la lesión, esto que se ve acá rojo es la mucosa lingual. No había nada de tabla lingual, esto es mucosa. En ese caso hay que evitar la tulenización. Claro, no pasó. Esto es mucosa, este diente estaba flotando, yo le decía a Ceci que había que poner una velita, pero esta paciente ya tiene más de un año de que se hizo la cirugía y el diente está en boca. Sí, pero no se puede evitar porque la lesión se había horadado la tabla lingual. No, sí, porque si recuerdan la radiografía periapical, esto si lo vemos desde abajo, tenía un socavado aquí y acá también, ¿sí? Pero bueno, se trató de preservar el diente, Ceci les hizo los tratamientos de conducto y los dientes están en boca ya hace más de un año. A lo que me refiero con evitar la tunelización es que en estos casos, si vos ya sabés que al sacar la lesión vos vas a tener una tunelización del maxilar, de la mandíbula en este caso, puede ser el maxilar superior entre el paladar y la cortical vestibular, sí está indicado la regeneración. Si no, eso te va a crear un defecto de pocas paredes, en donde después eso va a quedar un tejido fibroso en el medio, no se va a formar hueso si no lo regeneras. Entonces, en esos casos sí se indica la reconstrucción. Acá les presentamos un panel muy básico de marcadores de metabolismo óseo que en realidad debemos solicitarlos a manera como de un estudio general en todos los pacientes en los que precisamente sospechamos o planteamos la posibilidad de una patología de tejido óseo.
ya sea una displasia fibrosa, displasia cementósea o los cuadros de granuloma gigantocelular, ¿sí? No solo para descartar que sea un tumor pardo del hiperparatidoidismo, sino para evaluar un poco en general qué está pasando con el metabolismo óseo de ese paciente. Y estos son marcadores muy básicos, siempre se pide como marcador de formación de tejido óseo, la fosfatasa alcalina, fracción ósea, que siempre especificamos que es fracción ósea porque hay fracción hepática y fracción renal, y esas estarían determinadas también en fosfatasa alcalina total, pero si queremos ver en realidad metabolismo óseo, debemos buscar la fracción ósea de la fosfatasa alcalina. Y como marcadores de reabsorción tenemos la fosfatasa ácido tartrato resistente, que las siglas son TRAP, no tiene nada que ver con el género musical. Y luego la excreción urinaria de calcio, a eso le sumamos excreción urinaria de fósforo y la hidroxiprolina. Y por supuesto, el dosaje de paratormona, ¿sí? Eso es como un panel muy básico y muy general que nos permite ver como el estado del metabolismo óseo que tiene nuestro paciente. Bien, el granuloma gigantocelular periférico, si bien es una lesión de tejido blando, que afecta a tejidos blandos, ¿sí? Perdóname que te interrumpa, pero me acordé, 17-glucuronidasa es el antirreabsortivo que se trata, se infiltra en los centrales. Se me desprendió el coágulo y ahí volvió. Está bien. Obstruyó en otro lado. Bueno, como les decía, blandos, la vemos acá porque desde el punto de vista histológico, la lesión es exactamente igual al granuloma gigantocelular central y por lo tanto también al tumor pardo del hiperparatiroidismo. Pero en este caso, el granuloma gigantocelular periférico tiene una etiología totalmente reactiva, ¿sí? Puede aparecer en encía o en mucosas de zonas edéntulas, pero generalmente asociado a un factor irritante, ya sea biofilm, la paratoidea protética, ortodóntica, y es más común en maxilar inferior. Clínicamente, esto es un caso de Pablo, la lesión suele ser corte de la mucosa, dejando un pequeño margen sano. Todos esos puntos negros que se ven son lugares donde se cauteriza con electrobisturí, porque piensen que esta es una lesión inflamatoria, que habitualmente cuando uno hace el tratamiento, la resección, tiende a sangrar bastante. Y es muy habitual, como está muy vascularizada, que vengan pequeñas arteriolas del hueso, que si uno no tiene un electro, tiene un pequeño dolor de cabeza porque cuesta un poco hacer hemostasia, pero quemándolos directamente en el hueso o usando, a veces es muy sencillo tratarlos con cera para huesos, es una bolita, se pone en el lugar de ese vaso sangrante y deja de sangrar. Pero bueno, en estos casos lo más complicado muchas veces es un poquito el control de la hemostasia. Y después es un cierre simple, a puntos separados, y no hay demasiada complicación. Cada vez, todos estos son los punticos. Todos esos puntitos que se ven ahí, negritos, esos son los puntos, pero en la del medio, ¿ves que en el hueso tiene esos puntitos negros? Claro, esos puntitos negros son los lugares donde se cauteriza con el electro, porque una vez que uno hace, lo que se hace habitualmente es el margen de la lesión, uno hace con el bisturí el margen de la lesión sabiendo dónde va a enuclear la pieza, hace el contorno de la lesión y se empieza a levantar y a decolarla. Bueno, en ese caso empieza generalmente a tener un sangrado bastante profuso. Y una vez que se retira la pieza, ahí empezamos a hacer hemostasia y vemos de dónde vienen todos sus puntos de sangrado y se los quema con total facilidad y deja de sangrar, no pasa nada después. Pero bueno, quería aclarar eso que se ve ahí en la foto del medio. Algo importante con los granulomas gigantocelulares, tanto el central como el periférico, es que en el caso del central, si la lesión no se elimina por completo, puede recidivar. Y en los casos de los periféricos, si la lesión se elimina y, por ejemplo, no se elimina el factor causante, también tiende a recidivar. Entonces, eso es importante para tener en cuenta. Y siguiendo con las lesiones gigantocelulares, tenemos el querubismo, que sí es ya una condición hereditaria, autosómica dominante,
que afecta con exclusividad los huesos maxilares y tiene un crecimiento expansivo de tipo simétrico. Afecta principalmente el maxilar inferior, pero puede afectar los 4 cuadrantes de los maxilares. Las manifestaciones clínicas se detectan en la infancia. Muchas veces al nacer el paciente no se detecta que tiene querubismo, sino ya una vez que empieza, tiene un par de años de crecimiento, lo que sería infancia y preadolescencia. Tiene una mayor predilección por el sexo masculino y tiende a tener una regresión que puede ser parcial o completa una vez que los pacientes alcanzan también el pico de crecimiento un poco similar a los cuadros de displasia fibrosa. El querubismo, al ser una condición hereditaria, se ha detectado que el 80% de los casos tienen una mutación genética. Sin embargo, tenemos un 20% restante en los que no se detecta una mutación genética y que no hay un antecedente hereditario, es decir, pueden haber casos esporádicos sin antecedentes familiares de querubismo. Y como no se detecta al nacer, pues solo se dan cuenta cuando el nene está creciendo y ahí empieza con el crecimiento expansivo de los maxilares. Esta es la imagen clínica característica de un chiquito con querubismo, que se le da ese nombre porque al tener la expansión del maxilar superior, en realidad lo que hace es un levantamiento del piso de la órbita y hace que el globo ocular se vierta y los nenes miran hacia arriba como tipo querubines, son esos angelitos que siempre aparecen como mirando hacia arriba. La expansión es indolora, pese a que uno vería a este paciente y creería que está todo blandito, no tiene una consistencia firme. Lo que sí causa es mucha alteración a nivel dental, porque puede generar desplazamiento, retención de piezas dentarias, todos los trastornos dentarios serían rotación, erupciones ectópicas, ¿sí? Que son causadas precisamente por esta expansión progresiva que tiene los huesos maxilares. Y radiográficamente esto es muy, muy característico del querubismo, son todas esas múltiples cavidades muy chiquititas, ven cómo va desplazando las piezas dentarias. Acá el trastorno no es absolutamente, o sea, no tiene ningún trastorno dental el chico más que el causado secundario a este crecimiento que si bien se describe en pompas de jabón y que se ve fácilmente en este tipo de imagen, ven la reconstrucción como es prácticamente un panal de abeja. Todas esas múltiples cavidades van a ser ocupadas por un tejido que es abundante en células gigantes multinucleadas, por eso están todas agrupadas bajo el término de lesiones gigantes multinucleadas. Estos chiquitos lo que tienen es la complicación de que no pueden realizar deportes de contacto o actividades de contacto, no pueden jugar al fútbol, ni al hockey, ni al rugby, porque esta expansión que genera este adelgazamiento de las corticales son tendientes a las fracturas, ¿sí? Y ante el cuadro clínico, histológicamente lo que se va a observar es esta proliferación de células y se hacen evidentes las células gigantes multinucleadas en un fondo, un tejido fibroelástico muy, muy vascularizado, ¿sí? Es posible ver trabéculas óseas inmaduras que son producto de la respuesta ósea ante el crecimiento expansivo que tiene el maxilar. Generalmente el paciente se le controla radiográficamente. Muchas veces, si tiene este tipo, cuando el paciente llega a la consulta y tiene este tipo de crecimiento, se evalúa metabolismo óseo y se evalúa si en realidad requiere la realización de la biopsia y no solo un control periódico, ¿sí? Porque el cuadro clínico radiográfico es muy, digamos, definitorio en estos pacientes. ¿Y el tratamiento, Pablo? El tratamiento, es un problema el tratamiento. Sí. Es un problema porque en casos leves, en casos donde, digamos, no tenés esa imagen que mostraste recién, que no son en todos los casos, bueno, ya depende, en el caso de que si el paciente se cayó y se fracturó,
bueno, también es un problema el tratamiento de las secuelas posibles que puede haber. Vos pensás que si tenés que inmovilizar esa mandíbula con placas y tornillos, no se van a ajustar de la misma manera. De hecho, vienen tornillos con un paso de rosca diferentes para este tipo de huesos y poder pensar en un tratamiento de fijación. Es cosmético en el caso de los pacientes que, como vos decís, ingrese, la lesión ya empieza a ingresar a lo que es la órbita y pueda comprometer los anexos de la órbita. Bueno, en ese caso también vamos a ver si es una cuestión cosmética, si tiene que hacerse una resección, si hay que hacer una reconstrucción también en relación a eso. No hay un tratamiento definitivo para estos pacientes, digamos, un tratamiento protocolizado para estos pacientes. La realidad es que el tratamiento puede ser en relación a las complicaciones de su patología de base, como el caso de una fractura, donde hasta se puede plantear, si es un caso muy avanzado, donde la estructura no da, poder hacer, incluso se plantea hacerle, en el caso de la mandíbula, directamente la mandibulectomía y hacer la reconstrucción con microvascular de peroné. O puede ser un tratamiento mucho más conservador, como puede ser algo cosmético en relación a una compresión de la órbita. Digamos, no hay un tratamiento definitivo o protocolizado. Se va Cada manejando la tratamiento complicación en realidad. no, o se va manejando la complicación o se plantea un tratamiento para cada paciente. Digamos, Dependiendo del grado de afección que tenga. Exactamente, no es tan fácil tratarlos, no hay un tratamiento protocolizado. Sí, en los casos donde tenés una fractura es una complicación, sobre todo si se desplaza. Esa estructura que vos mostraste en el panal de abejas no tiene ninguna resistencia al trauma, entonces se fractura fácilmente o se comprime fácilmente, sin llegar a fracturarse, pero después la resolución de esa fractura tampoco es fácil. Básicamente porque no lo podés fijar fácilmente, aunque le pongas 2 placas. No es como un hueso normal de que lo vas a inmovilizar. Y la cicatrización tampoco es habitual porque se generan procesos en los cabos de la fractura, procesos reabsortivos bastante importantes, entonces no consolida de la misma manera, no se forma un callo o hay una consolidación primaria como puede pasar en una fractura normal. Entonces, la verdad que el tratamiento es bastante complejo en estos pacientes. No es tan fácil, hay que ver. Seguimos. Dentro de las lesiones gigantocelulares aparecen dos entidades, que son los anteriormente denominados pseudoquistes. Son dos, el quiste óseo aneurismático y el quiste óseo simple. Se les denominaba pseudoquistes porque en los maxilares, como todos sabemos, de forma habitual, los quistes tienen un revestimiento epitelial. Pero en la patología en general, el quiste óseo aneurismático y el quiste óseo simple son lesiones quísticas propiamente dichas, ¿sí? De hecho, en el resto de los huesos, si aparece una lesión quística con un contenido epitelial, se plantea inmediatamente un origen metastásico, no así cuando nosotros lo vemos en los maxilares. Por eso anteriormente, cuando nos referíamos a los huesos maxilares, hablaba de pseudoquiste, pero no es el término correcto usado actualmente porque son reales lesiones quísticas que afectan cualquier hueso y entre ellos los maxilares. El quiste óseo aneurismático se define como una lesión intraósea benigna y se plantea incluso con un origen neoplásico. Después les explico un poco por qué. Es osteolítica y causa una expansión generando una lesión que puede ser única, como una única cavidad, o múltiples cavidades. Su etiología no está definida, porque en los casos del quiste óseo aneurismático, cuando aparece de forma primaria, no estando asociadas a otras lesiones, como las que están indicadas al final, la displasia fibrosa, el osteoblastoma, los fibromas osificantes, se ha detectado que hay algún tipo de mutación genética. Sin embargo, en los casos de aparición del quiste óseo aneurismático asociados a un fibroma osificante o incluso fibroma cemento osificante que vimos en la clase pasada, no se ha detectado la misma mutación. Por lo tanto, se discute aún si es una lesión solo de tipo quístico o si constituye una
verdadera neoplasia. ¿Están escribiendo algo en el chat? Están preguntando por qué ¿Por qué se dice pseudoquiste? Te repito, Camila, para los huesos maxilares, un quiste normalmente, o en términos generales, tiene un revestimiento epitelial. Los quistes óseos, el aneurismático y el simple, no tienen un revestimiento epitelial, por eso se les denominaba pseudoquistes, como que si no fueran un quiste real. Pero los quistes, tanto el quiste óseo aneurismático como el quiste óseo simple, son entidades que aparecen en los huesos, por ejemplo, en el fémur, y en cualquier otro hueso, lo normal es que no exista ningún tipo de revestimiento epitelial, ¿sí? Y si aparece en un fémur un quiste óseo simple, eso es una lesión quística como una entidad, no se le considera un pseudoquiste, ¿sí? Anteriormente, para referirnos a los huesos maxilares, se hablaba de pseudoquistes, pero es un término que está completamente en desuso, porque es una entidad como tal y es de tipo quístico, ¿sí? Que puede afectar cualquier hueso. En sí, la definición de quiste es una cavidad neoformada en tejido conectivo. En tejido conectivo, que puede ser muscular, óseo. Sí, solamente los maxilares se decía que se tenía un revestimiento epitelial. Por eso se dejó de usar. No, está bien, pero no dentro de la definición de quiste general. No, un quiste es una cavidad no formada. Con contenido, con contenido seroso, hemorrágico, ¿sí? Bien. El quiste óseo pues, aparece en la mayoría de los casos en pacientes jóvenes, en las primeras décadas de vida. Tiene una mayor predilección por aparecer en maxilar inferior, en el sector posterior, más en hombres, y como les decía, tiene una aparición secundaria asociada a otras lesiones. No me pasa, ahora. Espérame, sí. Clínicamente lo que se va a observar es un aumento de volumen, que inicialmente es lento, completamente asintomático, puede generar una asimetría facial y con su crecimiento puede también generar dolor. Tiene algo particular, es que los dientes conservan la vitalidad, pero puede generar desplazamiento, movilidad de los mismos y la retracción radicular. En lesiones que aparecen en maxilar superior pueden generar incluso un compromiso expansivo tal que generan exoftalmos. Radiográficamente, si ven en la radiografía panorámica, es una lesión osteolítica radiolúcida que es multiloculada. Ven cómo desplaza a los premolares, aquí falta un premolar, desplaza al canino y al segundo premolar. Y en la radiografía panorámica se ve los tabiques óseos que separan a las múltiples cavidades. La lesión generalmente está bien delimitada y si vemos en los estudios por imágenes complementarios cómo hay esa expansión y adelgazamiento de las corticales, y tanto en las resonancias como en las tomografías, que es algo que se busca mucho en este tipo de lesiones quísticas, también a nivel de huesos largos, es la presencia del denominado volumen, que si no se alcanzan a ver acá, que hay como un cambio de coloración entre la parte superior y la parte inferior. Eso nos sale un poco... Hay como un nivel. Un nivel. Del nivel y el contenido que tiene la lesión. Y en este corte es muy lindo porque se ve toda la expansión que genera en la cortical y cómo genera esa protrusión del tejido blando causando la asimetría. Ven que en ningún momento, por lo general, no hay perforación ni destrucción de esa cortical, sino esa expansión y ese abombamiento de la cortical. Cuando se plantea el diagnóstico de un quiste óseo aneurismático, al hacer el abordaje para realizar una toma biópsica, generalmente se encuentran con una cavidad que está semiocupada por un contenido friable, sanguinolento, y histológicamente lo que se observan a ser cavidades de ese tejido son cavidades llenas de sangre y con fibroblastos y macrófagos sueltos y un tejido blando que separa esas cavidades, en donde aparecen las células gigantes multinucleadas de tipo osteoclastos. Ese contenido de la cavidad es bastante fiable,
tiene un aspecto, así como les decía, bastante hemorrágico, como una esponja muy, muy friable embebida en algún líquido, es más o menos la consistencia que tiene. ¿El tratamiento, Pablo? No, el tratamiento es el abordaje, se hace una entrada a la cavidad. Eso que vos decís, sí, generalmente hay un líquido que puede tener distintas coloraciones, puede ser macetrino o no, mezclado en esa esponja de sangre negra coagulada, que se trata de tomar y se lo manda para análisis anatomopatológico. Dependiendo del tamaño, lo que tenemos, se hace algún tipo de curetaje de la cavidad remanente, y depende del tamaño se puede simplemente hacer el cierre y dejar que, como es un defecto de 4 paredes, dejar que resuelva espontáneamente, y si es un poco más grande se puede plantear la regeneración con un hueso particulado. Bueno, depende del tamaño, puede ser hueso de distinto origen, bovino, equino, porcino, o si es yo personalmente, si es un poquito más grande, ya pasa a los 3, 4, 5 centímetros de diámetro, prefiero lo que les dije antes, tomar hueso autólogo de tibia y rellenarlo con ese hueso que tiene una capacidad de cicatrización y de regeneración muy buena. Lo que se le puede agregar es eventualmente, si orada la basal y la fina en forma muy marcada, se puede plantear algún tipo de refuerzo, no porque se pueda fracturar la mandíbula después del tratamiento, porque lo que nosotros hacemos es una pequeña ventana, y si el paciente no se fracturó previamente teniendo esa lesión osteolítica, no tiene por qué fracturarse después. Pero sí es muy grande darle un refuerzo, sobre todo para prevenir algún golpe, algún impacto. Digamos, siempre la posibilidad del trauma y de la fractura está. Si ya lo tratamos, si lo reconstruimos, bueno, vamos a darle la chance de que no se fracture posteriormente con algún tipo de trauma, hasta que eso consolide y regenere. Una vez que se formó hueso ahí adentro, 3, 4, 5 meses después, ya esa placa no cumplía ninguna función. Pero básicamente ese es el tratamiento que se hace generalmente. Lesiones pequeñas con la enucleación y el curetaje es suficiente, ¿no? Es suficiente. Bueno, por eso, si es pequeño, como es un defecto de 4 paredes, se deja regenerar espontáneamente. Ahora, si tenés una lesión más grande, 3, 4 centímetros, se puede plantear usar algún tipo de hueso equino, bovino, porcino, y si es más grande aún, bueno, ya yo habitualmente lo que hago es tomar hueso de tibia, regenerar con esa tibia. Hay la otra posibilidad es hueso de cadera, pero la tibia la verdad que da un buen volumen de hueso y tiene una comorbilidad muy baja, y plantear la posibilidad de hacer también algún refuerzo con alguna placa de titanio, una mini placa, una placa de mandíbula, para poder reforzar eso. Ese es el tratamiento dependiendo también del tamaño. Claro, va a variar de acuerdo al tamaño y la complejidad. Y algo Por eso importante sigo insistiendo para los chicos. Todo paciente que llega a la consulta, pídanle una panorámica de rutina. Todas las lesiones que estamos viendo, cuanto más chicas, más fáciles de tratar y más fáciles de reconstruir en el caso de que sea necesario. Pidan. Si lo vieron, generalmente son totalmente asintomáticas en estadios iniciales. O sea, el paciente no va a sentir absolutamente nada. Son patologías silentes, no te das cuenta hasta que la descubrís. Hasta que tienen la oximetría. Algo importante del quiste osteoneurismático es este porcentaje que parece pequeño, pero sin embargo el quiste osteoneurismático no es una patología frecuente, pero el 10% de los casos puede tener una recurrencia, generalmente cuando tiene extinción a tejidos blandos. ¿Sí? Eso es importante para tenerlo en cuenta. Ya no estaría la cortical tan marcada como ves en la tomografía. No estaría así. Claro, ahí obviamente sería una lesión que tuvo mayor tamaño o que se perdió la cortical al momento de hacer la primera intervención quirúrgica. Y hace la recurrencia e invade tejido blando. El quiste óseo simple, también denominado quiste óseo solitario, unicameral, traumático, hemorrágico, que son todos los nombres con los que lo van a encontrar, es también una cavidad intraósea que no tiene un revestimiento epitelial y que puede o no tener un contenido seroso sanguinolento, o como bien dice, no estar presente ese contenido. Su etiología es completamente desconocida.
El nombre de traumático se le ha dado porque se asociaba en un momento, se sigue asociando a un antecedente de trauma. Sin embargo, hay pacientes, digamos, el 50% de los pacientes, la lesión quística aparece asociada a un trauma y el otro 50% sin ningún antecedente de trauma. Por lo tanto, no se considera el traumatismo previo una causa necesaria para la formación del quiste, ¿sí? Finalmente se diagnostica entre la segunda y tercera década de vida. No tiene predilección por el sexo, si pensamos en todos los huesos, pero en los huesos maxilares tiene una ligera predilección por el sexo masculino. Y los sitios mayormente afectados son el cuerpo y la sínfisis mandibular. Y el quiste óseo simple, 1 de cada 3 casos pueden estar asociados a cuadros de displasia cementosa florida que hacen una quistificación secundaria y forman este tipo de lesiones de quistes óseos simples. ¿Sí? La lesión generalmente es única, una lesión bien definida, osteolítica, radiolúcida, de bordes definidos, ¿sí? Que es inicialmente asintomática, que lo que causa es un adelgazamiento y expansión de las corticales. Muchas veces se diagnostica por un hallazgo radiográfico o simplemente porque el paciente tiene una fractura mandibular patológica secundaria a la presencia de esta cavidad quística que no había sido ni siquiera diagnosticada. Puede tener un crecimiento mayor y llegar a ser multiloculada, como es este caso, y se ve bien el tabique, este septum óseo que separa las dos cavidades. Las piezas dentarias mantienen la vitalidad, no causa desplazamiento ni reabsorción de las piezas dentarias, a diferencia del quiste osteoneurismático que sí puede causarla. Y ven que se va metiendo y va rodeando las raíces de las piezas dentarias, obviamente todo el tejido de soporte se va a ir perdiendo y eventualmente estas piezas dentarias pueden llegar a tener movilidad, pero no por una causa directa de la lesión o porque la lesión tenga un comportamiento directamente agresivo sobre las piezas dentarias, ¿sí? Cuando se plantea el diagnóstico del quiste óseo simple, generalmente el operador, una vez que va a realizar la toma biópsica, también cae en una cavidad que está prácticamente vacía y que con suerte logra rescatar de las paredes de esa cavidad quística un tejido blando que corresponde a un tejido conectivo muy, muy friable, muy diciente, que es muy, muy difícil de tener en el proceso de toma biópsica, y en el que con muchísima suerte logramos encontrar unos depósitos de colágeno que tienden a calcificar, simulando, nos quedan 10 minutos, simulando la presencia de osteoide. Esto que se ve acá es la cortical ósea, esto es hueso cortical de la pared de la cavidad, no es parte de la lesión, pero en realidad es el hueso sano. Y lo que hace el diagnóstico es la presencia, como les decía, este fino tejido conectivo, y tengo una mayor magnificación, se ve como hace una especie de osteoide. Eventualmente, muy, muy rara vez, se pueden llegar a ver células gigantes multinucleadas, pero no es lo que uno busca para hacer el diagnóstico, ¿sí? Eso sería, desde el punto de vista histopatológico, un quiste óseo simple. La verdad es que es una lesión que no dice mucho, el paciente se tiene que evaluar, obviamente. Si no puedo relacionar esta cavidad quística con un proceso inflamatorio, ni siquiera con un proceso con un antecedente de trauma, debe plantearse la posibilidad de un quiste óseo simple, y que histológicamente, tanto clínicamente, porque la cavidad se aborda y está prácticamente vacía, y luego histológicamente todo lo que se puede observar es esto y nada más. ¿Y el tratamiento, Pablo? El mismo que el anterior. Una de las primeras veces que hice una biopsia de este tipo de quiste, la llamé a Luisa Paparella y le dije: mira, Luisa, no tengo nada, te voy a mandar lo que pueda. Y es curetear, pasar la cureta por las paredes y no sacar prácticamente material. Es un poco frustrante. Y en relación al tratamiento, igual que en el anterior, depende mucho del tamaño de la lesión. Si ustedes ven la tomografía, en un corte como el que se ve en los cortes, sobre todo en los de abajo,
Fíjense que la basal está totalmente adelgazada, no tenemos resistencia, o sea que, digamos, este paciente se puede ver por la vida, generalmente llegan así, se cayó, tuvo una caída de altura, jugando al fútbol o teniendo algún deporte de contacto, se puede fracturar, y no es tan fácil muchas veces la resolución de esa fractura justamente por la falta de volumen óseo que hay. En estos casos ya hay que hacer un abordaje estoral, poner una placa tipo de reconstrucción que salve la lesión hacia atrás y hacia adelante y eventualmente ver cómo se reconstruye. Si es una lesión mucho más chica, como le dije antes, de 1 o 2 centímetros de diámetro, directamente se le hace la apertura de la lesión, se curetea, se favorece el sangrado interno y se deja que resuelva espontáneamente. Es el mismo tratamiento que les dije previamente. Todo depende del tamaño que vamos a tener en esa lesión. Y se establece el control radiográfico, por supuesto. Sí. Bien, nos quedan 6 minutos, no sé si alcanzo a terminar. El hemangioma, como bien sabrán, es una patología que es de tejido blando, tiene un origen vascular. Es muy frecuente en niños y adolescentes en la zona de todo tejido blando de cuello y la cabeza. En los maxilares no es tan frecuente, pero mantiene el mismo rango de edad entre la primera y segunda década de vida, y tiene precisamente esa particularidad, la localización es intraósea, ¿sí? Afecta mayormente el maxilar inferior, en la zona de cuerpo y porción anterior, y tiene una ligera predilección por el sexo femenino. Tiene esta imagen, que suele ser la más común, como de hueso apoyado en panal de abeja, que no forma una franca cavidad quística única, sino como múltiples espacios causados por la destrucción del hueso medular que se va generando por la proliferación de los elementos vasculares. Generalmente es un hallazgo radiográfico, tiene un crecimiento inicial completamente asintomático, pero es una lesión que eventualmente puede ser muy destructiva y puede generar una expansión dolorosa de las corticales, lo que va sumado de una movilidad dental, incluso puede llegar a presentar sangrado gingival. La lesión siempre, o generalmente, es una lesión osteolítica multiloculada, que como lo ven en esta imagen, causa reabsorción de las piezas dentarias. En este caso se ve o parecería ser una lesión única, y en esta sí, pese a que tiene una corticalización periférica, es multiloculada, y si ven el detalle, que parecería desplazar el trayecto del nervio dentario inferior, incluso causar cierta ritólisis o desplazamiento de las piezas dentarias. No es una imagen demasiado convincente que uno vea y diga es un hemangioma, por lo menos solamente con la radiografía panorámica. Si nos vamos a cortes tomográficos, se describe o se ve lo que se describe como ese aspecto en burbujas de jabón, pompas de jabón o de panal de abeja, y nos muestran un poco más ese carácter destructivo e invasivo que tiene la lesión. Incluso acá se ve cómo perfora las corticales y se proyecta hacia el tejido blando. Ven aquí cómo genera el compromiso y el aumento de volumen en los tejidos blandos. Si nos quedamos con la imagen panorámica, parecería una lesión que tiene un comportamiento menos agresivo, pero en los cortes tomográficos ven, quizás en la panorámica solo estamos viendo las grandes cavidades y no todo el cambio de densidad que presenta, por ejemplo, en este caso, el maxilar inferior a causa de la proliferación de la lesión. Histológicamente es un hemangioma exactamente igual al de tejidos blandos, que puede ser de tipo capilar, cuando los vasos sanguíneos tienen un menor calibre, y en ese caso la lesión tiende a ser un poco más sólida, y generalmente son las lesiones de menor tamaño. O pueden tener vasos de mayor calibre, que es como la imagen histológica que estamos observando, son todos estos luces de vasos sanguíneos, luces con una morfología tortuosa, logra verse un poco el contenido hemático que tienen esos vasos, y en este caso son de tipo cavernoso, que son lesiones de mucho mayor tamaño, y que a su vez, por presentar ese mayor tamaño en los vasos, tienen una capacidad un poco más destructiva que un hemangioma de tipo capilar,
pueden presentarse también combinados. El tipo cavernoso es mucho menos más frecuente y al tener un crecimiento mayor, incluso puede formar trombos que se calcifican y eso es posible verlo en los estudios por imágenes. Pablo. ¿Cuál es uno de los grandes problemas o complicaciones que podemos tener con estas lesiones en el momento de la biopsia? El sangrado. Porque podemos tener un sangrado incoercible y de hecho está descrito la muerte del paciente por un shock hipovolémico. Pero eso que les mostrábamos, ¿me mostrás la panorámica con la tomografía? Sí. Bueno. ¿Esta o la otra? No, esta está perfecta. Esa imagen en la panorámica, que no se ve tan radiolúcido, que tiene una definición intermedia, que se va esfumando hacia las corticales, que genera reabsorción de las raíces, genera rizólisis, correlacionada con la destrucción en la tomografía, por lo menos en todos los que he visto yo, se correlaciona tal cual. Uno ve una panorámica donde piensa que no es una lesión tan agresiva, digamos, porque no hay esa imagen bien notoria en pompas de jabón o mucho más oscura como puede encontrarse en el mixoma, en el ameloblastoma, en un keratoquiste. Es francamente quística, tiene un crecimiento más claro, quístico. pero exactamente, pero como no hay algún tipo de contenido y después uno toma la tomografía y ve la destrucción, las cavidades, teniendo esas dos imágenes, siempre piensen en una lesión vascular. Y si piensan en una lesión vascular, lo otro que tienen que pensar es en hacer una angio-TAC, obviamente con contraste, para ver si ese contraste nos va a llenar esa cavidad que tenemos ahí. Porque si ustedes abren y traten de hacer la biopsia de esa lesión, se van a encontrar con un problema muy serio que puede llevar un riesgo serio de vida del paciente que le están haciendo la biopsia, aunque haga una incisión muy pequeña. Porque ustedes piensen que ese ovillo de arteriolas que tienen ahí adentro, una vez que lo exponen, otra posibilidad es que ustedes duden, pueden hacer una punción con una aguja 58, 48 y aspirar el contenido. Si les viene sangre rubí, rutilante, bueno, ya piensen que es una lesión vascular. El problema de estas lesiones en un primer momento es el diagnóstico y no hacer una biopsia para que no tengan dolor de cabeza serio. Una vez que se diagnosticó, que ustedes pueden ver de... Ya te llegamos a 50 y algo. Sí, es esto más o menos. Bueno, una vez que tenemos el diagnóstico con una angioresonancia, una angio-TAC, habitualmente lo que se hace en estos pacientes es una embolización de la lesión. El equipo, habitualmente estas lesiones se tratan en equipo. El equipo de hemoterapia o el equipo de cateterismo en la institución donde estén, hace un abordaje femoral y rellena toda esa lesión con perlas de silicato, entra por el vaso tributario, rellena la lesión con esas perlitas de silicato, disminuyendo el flujo sanguíneo. Obviamente, o generalmente, esto se hace con un abordaje exploral, sobre todo si es una lesión de ese tamaño. Se puede hacer la resección, no es habitual hacer un curetaje, una enucleación, también se puede llegar a hacer, pero no es lo más habitual, básicamente por el control del vaso tributario. Si eventualmente tenemos algún episodio de sangrado profuso, hay que directamente o ligar la carótida externa o tratar de llegar al vaso tributario, dependiendo si es 1 o 2, bueno, en ese caso se decide, no sé si es de la faringe superior o de la lingual y de la facial del lado que estamos tratando, bueno, directamente se liga la carótida externa. Si eventualmente tenemos una lesión que es tributaria solamente de la facial, se busca la arteria facial y se liga para disminuir esa complicación hemorrágica.
en los maxilares. Ya en el maxilar superior es bastante más complejo, en la mandíbula. El maxilar superior es mucho más complejo. Y bueno, depende también el tamaño que tenemos. Vamos a ver si es resectivo o si se puede hacer un tratamiento más conservador con reconstrucción. ¿Y el estudio, Pablo? En este caso es una angioresonancia. Ya lo dije, angioresonancia o angiotac. No te escuché, perdón. Pero así les queda claro a los En este alumnos. caso es una angioresonancia, en donde lo que se tiene que buscar son los vasos que forman la lesión. Los vasos que van a generar esa anastomosis de ovillos arteriolares y van a formar la lesión, que son los vasos que posteriormente, en un primer momento, se van a tratar de no esclerosar, pero sí tratar de disminuir el calibre. Se llega a la lesión, se la rellena con estas bolas, con estas perlas córneas, y hay que hacer el tratamiento en las 48 horas posteriores a la embolización de la lesión, porque enseguida se revasculariza, tiene una vascularización periférica muy activa, y vamos a volver a tener un episodio de sangrado. En este caso, en todas estas lesiones, la complicación más seria es una hemorragia incoercible con el shock hipovolémico del paciente. En lesiones periféricas de los tejidos blandos, pequeñas, se puede hacer lo que se llama esclerosis de la lesión, con soluciones esclerosantes. La más común o la más usada es el polidocanol, que viene como nombre comercial AET, que viene al 0,5, al 1 y al 2%. Se van haciendo distintas punciones de la lesión. Cuando veamos tejido blando después del receso, vamos a ver, no ahora. Ah, bueno, lo tenemos en la otra. Lo tenemos en patología de tejidos blandos, así que... Listo. En los centrales es eso, el diagnóstico, que el problema es ese, tratar de evitar la biopsia. De hecho, hay un episodio en el piso 13 donde se biopsió un angioma cavernoso y el paciente lo tuvo que llevar de urgencia al clínicas porque, nada, estaba entrando en shock. Por suerte ese paciente se salvó, pero en la bibliografía, en los casos donde se realiza biopsias a cielo abierto en este tipo de lesiones, la mortalidad llega a casi un 80% de los pacientes. Por eso les digo que lo primero que hay que hacer es el diagnóstico correcto y después eventualmente indicar los estudios de imágenes correspondientes. Y si uno tiene una duda en este tipo de lesiones, uno puede sospecha de un angioma cavernoso, le pide el angiotac y listo. Que no va a tener ninguna secuela sobre el paciente, solamente vamos a hacer un estudio que tal vez no requiere indicación, pero no vamos a llegar a ese episodio de biopsia. Vemos el caso rápidamente de un paciente joven que no tiene la clásica imagen del hemangioma intraóseo, pero que fue tratado con una resección y la reconstrucción. No sé, Pablo, si la quieres comentarles un poquito, como para que vean en términos generales. Bueno, probablemente hicieron eso. Primero se realiza la embolización previa a la cirugía. Claro. Generalmente se programa el otro día. No sé, un lunes se hace la embolización, el martes se programa la cirugía. En este caso seguramente es un abordaje extraoral. Se hace la resección en bloque de una porción de la mandíbula donde está acentuada la lesión, y después lo que sí se tiene que ver es lo que yo le dije previamente, los vasos tributarios, porque esos vasos se van a tener que ligar para no tener ningún sangrado posterior, hacer una buena hemostasia y probablemente en este caso una reconstrucción o con un microvascular de peroné o con un injerto libre de cresta ilíaca. Esas serían las posibilidades o las opciones más usadas. Con una placa de reconstrucción. Ahí está. Y luego un poco cómo se rehabilitó el paciente con los implantes de un paciente joven, generalmente esta patología en pacientes chicos. Parece un peroné. En este caso se le hizo un microvascular de peroné. Y ese es un control a 2 años y el control a 10 años del paciente, ¿sí? Y ven, la cirugía resectiva y reconstructiva no varía mucho de lo que vimos la semana pasada con tumores odontogénicos, ¿sí? Acá lo que es primordial es poder hacer un diagnóstico inicial desde el punto de vista clínico y radiográfico para saber el tipo de tratamiento adecuado que se le va a dar a ese paciente,
Pero luego toda la técnica resectiva y reconstructiva va a ser muy similar de acuerdo pues a las posibilidades de la cirugía y del mismo paciente. Es que no hay millones de técnicas de reconstrucción. Ahora, No, sobre no. todo, se amplió bastante con el tema o la posibilidad de hacer los tratamientos virtuales, en donde se puede, como les dije por ahí en la primera clase, de placas customizadas con guías de corte. En estos casos, fíjate que si vos ves el caso cómo se trató, hay una pequeña retoma. Fíjate que hay una resección y después hay un pequeño bloquecito al lado. Sí. Bueno, en ese caso el problema de las placas customizadas es que eso no se puede hacer. Vos no podés hacer una retoma porque ya la placa no te sirve. ¿Ves? Ese centímetro de más que se tomó, que primero se cortó y después se tomó otra porción más, no se puede hacer. Claro, en el caso de las placas customizadas no se puede hacer, que ese es un problema. Lo que se usa como gold standard en este momento es el microquirúrgico de peroné, microvascularizado. En este caso se puede hacer como se hizo en este caso solamente con el espesor del peroné, pero también hay posibilidades de hacer un doble espesor dependiendo de la lesión. Si ustedes tienen una hemimandibulectomía, tienen una lesión muy grande, no pueden volcar el peroné y hacer un peroné sobre otro, el mismo peroné, ¿no? Cortarlo al medio y hacer dos peroné como si fueran un caño de escopeta, que eso es una técnica que está descripta, y también se le podría hacer alguna distracción a ese peroné remanente para generar más volumen en el momento de la reconstrucción con implantes. Pero bueno, son técnicas que, bueno, no hay demasiadas, o poner un injerto de cresta ilíaca. Sí, lo que hay después son posibilidades sobre ese hueso que hacer. Una distracción, hacer el peroné ya programarlo en doble caño, hacer la programación de colocarle implantes en el momento, digamos. Ahí sí tenemos posibilidades de tratamiento. Pero los tratamientos resectivos y las reconstrucciones son habitualmente en este momento las mismas. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Es mucho el contenido de la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda de la clase pasada que les haya quedado? Igual tienen que digerir todo lo de hoy. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algún aporte?